Lucas capítulo 23, vamos a leer de los versículos 32 al 43. Ahora sí. Versículos 32 al 43. ¿Encontraron? Dice la palabra de Dios: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como alguien dijo, hermano, cuando estamos leyendo estos pasajes hay que descalzarse porque estamos en Tierra Santa. No es fácil predicar de estos textos tan sublimes cuando el Salvador estaba en aquella cruz. Este relato está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el relato más completo lo tenemos en este evangelio, si bien los otros se complementan, el más completo lo tenemos acá. Por ejemplo, la frase verdaderamente te digo y estarás conmigo en el paraíso aparece solamente en este evangelio. Los otros registran que simplemente había uno colgado a la izquierda. Por ejemplo, Juan no dice que eran malhechores, simplemente que crucificaron uno a la derecha y otro a la izquierda, pero no dice que eran malhechores como lo está diciendo Lucas, que realmente era gente perversa la que llevaban con Jesús. Así que yo les pido que en esta tarde usemos de la buena imaginación para meternos en el texto bíblico, porque hay que imaginarse bien la escena. A veces se lee la palabra de Dios, pero simplemente como una letra muerta, y es una palabra viva, y uno tiene que imaginarse. Ustedes imagínense la multitud aquella mañana, muchísima gente estaba en Jerusalén, una porque era previo a la Pascua, y otra porque había 3 reos de muertos que iban a ser ejecutados. Se agolpaba la gente porque tristemente así a la naturaleza humana le encanta el morbo. En vez de la gente de irse, se amontonaba, y sabían que uno de ellos era Jesús de Nazaret, quien decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso iba a ir a la cruz. Y la gente entonces le insultaba, la gente estaba vituperando. Jesús ya había sido enjuiciado por un juicio que había sido una farsa, y ahora lo estaban sacando de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén, para llevarlo ahí a la colina que tenía como nombre el Monte de la Calavera, o Monte Calvario. Calvario es en latín el Monte de la Calavera, pero en arameo es el Gólgota, el Monte de la Calavera. Así que imagínense ustedes las multitudes. Marcos nos dice que era la hora tercera, Juan nos dice que era la hora sexta. ¿Hay contradicción? No hay ninguna contradicción. Después usted quiere investigar por qué están esas aparentes contradicciones en la Biblia. Así que ya la mañana había avanzado bastante, y dice que a la hora sexta había sido crucificado. La hora sexta era cerca del mediodía. Así que lo llevaban al Monte Calvario para ser juzgados ahí. El Monte Calvario, Monte de la Calavera, justamente era una colina que estaba más o menos a 900 metros, 1 kilómetro de Jerusalén. Y ahí tenían que llevar los reos
de muerte a la colina para ser crucificado. Ahora, notemos lo que dice, y esto es fundamental, hermanos, para lo que vamos a estar viendo. El versículo 32, que fue el primero que nosotros leímos, dice, llevaban también con él, ¿con quién? Con Jesús. Porque por lo general se piensa que Jesús hizo la vía crucis solo. No iba solo Jesús. Y esto es importante para entender todo el contexto de este pasaje. Porque estos dos que iban también con la cruz a cuesta para ser muertos con Jesús, ellos iban viendo y iban escuchando cosas que Dios estaba usando. Entonces Jesús no iba solo. Dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Así que juntamente con la ejecución de Jesús, también salían estos dos que iban llevando su madero, su cruz para ser crucificados ahí. La muerte era segura. Abajo en la cruz dice la Escritura que habían mujeres que amaban a Jesús, que habían acompañado a Jesús, que habían servido a Jesús en su ministerio. Estaba su madre, estaba la prima de su madre, que era mujer de Cleofas, y estaba la famosa María Magdalena, aquella mujer que Jesús había liberado 7 demonios y después siguió al Señor y fue fiel. Bueno, estuvo también cuando la resurrección del Señor. Y también vemos que a los pies de la cruz estuvo el apóstol Juan. El Señor, mientras estaba en la cruz, mira a su madre, le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Y le dice al discípulo que amaba mucho, hijo, ahí tienes a tu madre. Se supone que era el apóstol Juan. Así que tenemos a las mujeres que habían servido al Señor, que habían apoyado en el ministerio del Señor, estaban a los pies de la cruz en esa ejecución. ¿Quiénes más estaban allí a los pies de la cruz? Bueno, los que eran encargados de llevar esa ejecución, los soldados romanos. Había un centurión con un pelotón de soldados romanos que eran los que hacían esa tarea de ejecutar a los criminales, a estas personas que tenían sentencia de muerte. Pero también nos dice acá este relato que estaban los principales del pueblo, estaban los gobernantes, estaban los miembros del Sanedrín, saduceos, fariseos, escribas. Todos ellos estaban ahí también abucheando, insultando y menospreciando al Señor Jesucristo. Estaban allí. Pero también, mis hermanos, tenemos la multitud de las personas, tenemos a las mujeres que amaban y servían a Jesús, tenemos a los soldados romanos, tenemos a los gobernantes de Israel y nos quedarían, ¿quién nos quedaría? Los dos crucificados. Así que esta mañana vamos a hablar de estos dos crucificados, porque por algo está esta historia acá en la Biblia y es fascinante lo que ella tiene para enseñarnos, lo que ella tiene para mostrarnos. Estos dos hombres entonces están clavados, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús. Jesús está allí en medio de ellos. La muerte es segura para los tres. Estos dos hombres están a cada lado de Jesús, están condenados, son malhechores, están siendo juzgados y la pena es muerte por cruz. Y sabemos que la ejecución por cruz era terrible, hermano, terrible. Y estos tuvieron la suerte, entre comillas, que tenían que morir antes de que el día terminara. El día terminara a las 6 de la tarde, terminaba el día. En el calendario judío, a las 6 de la tarde comenzaba el otro día. Pero era Pascua, era un día solemne, porque si no los dejaban allí, que los clavaban y los dejaban que se desangraran y que murieran. Pero estos tenían que morir entonces. Estaban condenados y los dos tenían que morir antes que el sol se pusiera. A las 6 de la tarde ya comenzaba el otro día, así que ellos no tenían ninguna esperanza, tenían muy poquito tiempo de seguir con vida después de haber sido colgados en esa cruz. Tenían que morir. Así que tomemos un momento para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta tarde por medio de su palabra. Hermanos, estos dos hombres representan toda la raza humana. Estos dos hombres nos representan a ti y a mí. Estos dos hombres que eran culpables, estos dos hombres que eran pecadores, estos dos hombres que estaban sentenciados a muerte, nos representan a cada uno de nosotros. La tradición los llama Dimas y Gestas a estos crucificados. No sabemos si ese era el nombre real o no. Aparecen en escrituras apócrifas, aparecen en
en la literatura judeocristiana hay muchas historias de estos dos malhechores. Parece que era gente muy famosa en Jerusalén, habían hecho muchas maldades, muchas fechorías. Es más, se dice que uno hasta había despojado o había robado a la hija del sumo sacerdote Caifás, y era un hombre muy famoso. La tradición dice en el Evangelio de José de Arimatea, el Evangelio apócrifo de José de Arimatea, habla mucho de estos dos condenados con Jesús. Dice que el que estaba crucificado a la derecha era Dimas y el que estaba crucificado a la izquierda era Gestas. Dimas parece que fue el que se arrepintió, que se llamaba Dimas. Pero eso es simplemente lo que dice la tradición. La Biblia no nos dice cómo se llamaban. Lo que sí nos dice que estaban en la misma condición. Y lo que sí nos dice que uno fue salvo en la misma condición y otro fue condenado en la misma condición. Y eso es lo sorprendente. Y eso es lo que queremos ver. Así que lo primero a tener en cuenta, recuerden, mi hermano, que estos dos hombres a la izquierda y a la derecha de Jesús nos representan a cada uno de nosotros. Estos dos hombres representan a toda la humanidad. La humanidad se posiciona en este lugar. La humanidad está bajo juicio, la humanidad está bajo sentencia, la humanidad está bajo la ira de Dios. Por eso Pablo quería ir tan pronto a Roma a predicar el Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios. Todos nosotros estábamos bajo juicio, bajo condenación. Cada persona en la tierra está representada por estos dos hombres en estas cruces. Todo el mundo y todos aquí, hermanos, adentro o afuera. Nosotros ahora estamos en Cristo, pero antes de estar en Cristo estábamos en esa misma situación. Estábamos bajo condenación, estábamos bajo la ira de Dios, y todos aquellos que aún siguen en rebelión a Dios siguen bajo condenación. Al igual que todos nosotros, estos hombres son pecadores, así le llama la Biblia. No que tiene trastorno de esto y que tiene trastorno de aquello. Pecado, hermano. Nuestro corazón está podrido y muerto en delitos y pecados. Odiamos la santidad, odiamos la justicia, odiamos al Dios que es poseedor de la santidad y la justicia. Somos aborrecedores por naturaleza. Romanos 5:12, Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos. A todos. Pero la Virgen María es Inmaculada Concepción. María tuvo que ofrecer un sacrificio para su purificación después que Dios dio a luz a Jesús. María necesitaba de un Salvador. María no fue engendrada sin pecado, ni ascendió mucho menos al cielo sin pecado. Eso es terrible. Acá dice que todos los hombres que descendemos de Adán. ¿Hay algún ser humano que no descienda de Adán? El único fue Cristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo. No fue portador de la maldición adámica. Por eso Él fue santo, sin pecado. Después todos nosotros estamos condenados, estamos muertos en delitos y pecados. Estos dos delincuentes moribundos han violado la ley de los hombres y están pagando. ¿Por qué van a ser ejecutados en aquella cruz? Porque eran malhechores, eran ladrones, eran criminales, era la peor calaña que había. Los habían atrapado, tenían pruebas suficientes y ahora están pagando los crímenes por haber violado la ley de los hombres. Pero eso no es nada, hay algo mucho más peor. Han violado la ley de Dios, y eso es 1000 veces peor que haber violado la ley de los hombres. No solamente van a ser juzgados bajo la justicia humana, sino que lo peor es ser juzgados bajo la justicia divina. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede justificarse? ¿Quién puede defenderse? Si todos somos pecadores, si todos somos transgresores de la ley de Dios, ¿cómo hacemos? Porque de la justicia humana podemos evadir, de la justicia humana podemos sobornar, de la justicia humana podemos mentir. Pero delante del Dios del universo, el juez del universo, ese es un serio problema, hermanos. La Biblia lo deja muy en claro: por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Algunas personas han cometido crímenes horribles, pecados espantosos, que se llaman pecados externos, los pecados visibles, pecados que se ven.
homicidio, violaciones, robos, pecados externos. Pero otros que nunca han cometido un pecado así de esa naturaleza, externos, han cometido pecados internos. Y tanto los unos como los otros son iguales delante de Dios. El odio, el resentimiento, la envidia, la lujuria, todos esos son pecados internos. No se ven y parecemos que somos más buenos de los que han cometido pecados externos. No, delante de Dios somos todos pecadores. Tanto pecados externos como internos serán juzgados por el Dios de la Biblia. Por eso no hay ningún ser humano que sea bueno delante de Dios. Todos somos corrompidos por naturaleza. Todos somos transgresores de la ley del Señor. Todo el mundo ha cometido pecado. Todo el mundo ha cometido pecado. Yo no sé cómo hay gente que puede decir que es buena. Buena, cuando adentro está llena de cualquier cosa. No hay ninguno bueno, ¿verdad? Romanos 3:10 al 12. No hay justo ni aun uno. Y Pablo dice en el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Inútiles para salvarse, inútiles para justificarse. El pecado nos ha corrompido de la punta del pie a la punta de la cabeza, hinchazón y podrida llaga, dijo el profeta Isaías. Estamos completamente corruptos por nuestro pecado. Así que todo el mundo es pecador. Todos son pecadores por naturaleza y por práctica, porque el hombre ama su pecado. El hombre ama su pecado. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, y eso queda muy claro en las Escrituras. Ahora, si hubiéramos obtenido lo que merecíamos, quédese seguro que cada uno de nosotros hoy estaría en el infierno. Si Dios hubiera hecho justicia, la gente pide justicia. Querer justicia. Si Dios hiciera justicia con el pecador, estaríamos todos en el infierno. Por eso Dios no es injusto. A uno les ha otorgado la gracia para arrepentimiento y perdón de pecados, y con los otros hace justicia. Él no es injusto. Si Dios hubiera hecho justicia con toda la humanidad, pues no estaría nadie aquí. Estaríamos todos condenados al mismo infierno, porque todos somos pecadores merecedores del infierno ante los ojos del Dios que es santo, santo, santo. Y puesto que todos nosotros somos pecadores, todos estamos condenados por nuestros pecados. Así que estos dos ladrones representan a toda la humanidad, nos representan a nosotros. Aquí no se escapa absolutamente nadie. La Biblia dice que está decretado por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte tendremos que presentarnos ante Dios. Después de la muerte, el juicio. Tenemos que presentarnos ante el juez del universo. Estos dos ladrones murieron cuando los soldados, dice que le quebraron las piernas a estos soldados, a estos ladrones, para que murieran más rápido, porque yo les decía que ellos querían que murieran porque era un día de solemne celebración. Si vemos, me parece que está en el Evangelio de Juan, en el versículo 32 del capítulo 19. Y esta era una práctica terrible, porque miren que estaban ahí colgados. Ustedes imagínense, estaban colgados, Jesús ya había muerto, por eso no hubo necesidad de que los soldados romanos quebraran las piernas, porque tenían que morir sí o sí, si no los hubieran dejado. Ya hay registros de crucificados que estuvieron hasta más de una semana agonizando y gritando en esa cruz, era espantoso. Pero como justamente era la fiesta solemne, los judíos tenían que apurar la muerte. Antes de las 6 de la tarde tenían que estar todos muertos y bajados de esas cruces. Dice ahí en Juan, capítulo 19, versículo 32. Dice el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Miren qué misericordioso. Cuánta misericordia. Claro, al quebrarle las piernas, ellos no podían afirmarse y los pulmones se les llenaban de líquido y de sangre y se morían al rato.
porque mientras ellos podían afirmarse, respiraban. Y se afirmaban a las piernas y respiraban. Por eso les quebraban las piernas, porque sabían que no iban a poder respirar y iban a morir muy rápidamente. Era terrible. Por eso ellos sabían que sus minutos, su tiempo estaba contado allí. Ahora, estos dos ladrones que estaban allí muriendo no tenían, a diferencia de Jesús, gente que lo amaba y gente que lo odiaba a Jesús. Ellos no tenían a nadie allí, por lo menos no leemos en ninguno de los 4 evangelios que la madre estaba llorando por uno de los ladrones, que estaba el hermano esperando que lo bajaran muerto a uno de los ladrones para darle una sepultura digna, para untarlo como hacían antes y enterrarlo. No tenemos a nadie allí que los esté llorando. No tenemos a nadie que se esté compadeciendo de ellos. No tenemos a nadie ahí que esté implorando por ellos. Están simplemente solos a la aventura de los hombres. Están despreciados, son una basura para su sociedad. La sociedad piensa que está haciendo justicia con aquellos hombres y que cuanto antes muera esa calaña de ahí, mejor. No tienen a nadie que les haga misericordia. No tienen nadie que derrame una lágrima por ellos. Nadie. Pero hay personas que están muriendo en otra condición. Hay personas que sí, que tienen un familiar que los ayude, que están en una clínica, que están internados, que le están preparando aún el funeral, a ver qué corona le van a poner, qué cajón, de qué madera, qué chapa, qué epitafio. Pero tanto ese que está muriendo en una clínica de lujo como ese ladrón en la cruz, los dos tienen que enfrentarse a la muerte. La muerte no hace distinción de personas. Los dos tienen que salir de este mundo. Los dos tienen que entregar el cuerpo. Los dos están entonces bajo condenación. Todos vamos a morir, hermanos. Absolutamente todos pasaremos por ese trance. Todos mueren por igual. Así sea en una clínica de lujo, rodeado de familiares, de amigos, vas a tener que morir igual y ese día está muy cerca. Así como la muerte de estos crucificados faltaba muy poquito para partir a la eternidad, así también nosotros los pecadores. Dice la Biblia, 70, 80 años y volamos, pasamos de aquí, pasamos. Tenemos la eternidad por delante y la vida es una preparación para la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Es lo principal. Esta vida no importa, hermanos, no importa a menos que Cristo realmente sea el Señor, amo y redentor de nuestra vida, la eternidad. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Lo de la tierra es temporal, lo de la tierra es efímero, lo de la tierra va a destrucción. Lo eterno es para siempre. Lo eterno nos da vida eterna, valga la redundancia. Además, estos dos hombres se estaban enfrentando, como todos debemos hacerlo, que solo la eternidad es lo que importa. Solo la eternidad frente a la muerte es lo que importa. Ahora, preguntémonos qué es lo que le importa a estos hombres cuando están colgando allí desnudos, despreciados, doloridos, quejándose. Están a punto de morir en aquellas cruces. ¿Qué les importa ahora? ¿Les importa el dinero que habían robado, que habían estafado? ¿Les importa la casa, el auto? No, hermanos, frente a la eternidad, esas cosas terrenales no tienen ninguna trascendencia. No importa absolutamente nada. Lo único que es importante ahora para ellos es que tienen que encontrarse delante de Dios. Porque ellos eran conscientes, hermanos, que cuando la persona moría tenía que encontrarse delante de Dios. Hoy la persona, el diablo ha hecho un trabajo en la conciencia de los seres humanos. No, nos morimos y desaparecemos, y si no nos quedamos dormidos. Ellos tenían conciencia que la eternidad era sinónimo de presentarse delante del juez, delante de Dios. Hoy en día ese pensamiento no existe, y no existe aún muchos de los cristianos. Por eso muchos viven como viven, porque no tienen noción de la eternidad. No tienen noción que un día nosotros también tendremos que estar delante del tribunal de Cristo, para que nuestra vida, nuestras obras y motivaciones sean juzgadas por el Señor, para darnos una recompensa justa a cada uno.
pagar a cada uno según lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea malo o sea bueno. Así que lo único importante para estos dos ladrones es que tienen que morir y encontrarse delante de Dios. Solo la eternidad importa ahora. 5 minutos después de que tú mueras, no te va a importar si fuiste un hombre rico o si fuiste un hombre pobre. 5 minutos después de la muerte no va a importar si viviste abajo del puente o si viviste ahí a la Rambla, en el chalet de 2 pisos. Si anduviste en un autocar o en una 4x4, si anduviste a pata o en bicicleta toda la vida. 5 minutos después de la muerte te vas a olvidar de todas esas cosas. No va a tener importancia lo que fuiste, si tuviste plata, si tuviste prestigio, si eras el tal jugador de fútbol, si salías en la tele, ya eso no va a importar. Frente a la eternidad, eso es vanidad de vanidad. No sirve absolutamente para nada. Vaya trabajo que hace el diablo, hermano. Vaya trabajo que hace el diablo en la mente. No va a importar absolutamente nada de eso. No importará si fuiste alguien famoso o alguien que pasó desapercibido. No va a importar. Cuando la muerte venga a ti y a mí, como le llegó a estos 2 hombres que estaban crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús, no habrá nada más importante que el sentido de la eternidad. La eternidad. Y esa es nuestra meta en esta tarde, tener conciencia de la eternidad. Quizás mañana alguno de nosotros parta a la eternidad. Quizás en el correr de este año alguno de nosotros tenga que partir a la eternidad. ¿Estás preparado realmente? ¿Estás preparado? ¿O solamente piensas en los problemillas de aquí, las cosillas de aquí y la eternidad, hermano? Ahí vamos a pasar el resto de nuestra existencia, la eternidad. O con Cristo o sin Cristo, en una condenación que la Biblia le llama un infierno de tormento eterno. Y no vamos a suavizar jamás la doctrina del infierno. Hoy en día, como que si fuera una mala palabra hablar del infierno de una iglesia. Ay, pastor, háblenos de cosas lindas. El infierno es una verdad. El infierno es una realidad. Y los tibios serán vomitados de la boca del Señor. El Señor separará a las cabras de las ovejas en aquel día. Al fuego eterno maldito que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me fuiste a ver, preso y no me visitaste. Cuidado, hermanos. Es tiempo de que empecemos a poner las barbas en remojo y tomemos en serio nuestra vocación y profesión de fe. Nadie sabe si vamos a estar vivos mañana. La eternidad es una realidad. Todos nosotros vamos a morir. Es cuestión de tiempo. Y para algunos muy poco tiempo quizás. Solo Dios lo sabe. Ahora, qué necesidad es estar tan preocupado, tan afanado toda la vida por cosas triviales de este mundo y perdernos la eternidad. Perdernos el cielo. Y perdernos a Cristo. Eso sí que es terrible, hermano. Eso sí que es el colmo de la necedad del ser humano. Preocupado por cosas terrenales simplemente. Y perderse a Cristo. Perderse la eternidad. Un viejo himno de a mediados del siglo XIX tiene una estrofa que yo le compartía con los hermanos también, porque esto se predicaba y se hablaba mucho, tener una conciencia de la eternidad. Y después lo voy a buscar completo a este himno. Pero una estrofa dice, ¿dónde pasarás la eternidad? Se nos pregunta a ti y a mí, al final, ¿qué contestarás? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Eternidad. En segundo lugar, hermanos, bajo la condena de muerte de estos hombres que les falta muy poco para que murieran, Jesús está en medio de ellos. En segundo lugar, Jesús está en medio de estos malhechores. Jesús es la única esperanza. No hay otra esperanza. Jesús es lo único que tienen los dos malhechores. No hay otra cosa. A la hora de la muerte, a la hora de la eternidad, Jesús hace toda la diferencia. La única esperanza para estos dos crucificados es Cristo. No tienen otra esperanza. Versículo 33.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea que Jesús, bien claro queda, que está en el medio. A su izquierda y a su derecha hay dos reos de muerte más. Juan 19:18 dice la única, y allí lo crucificaron y con él a otros dos. Uno a cada lado y Jesús en medio. O sea que no queda duda de eso, hermano. Jesús está en el medio de estos hombres. La única esperanza que ellos tienen ante la muerte es que Jesús está en medio de ellos. Esa es la única esperanza. Jesús está en medio de ellos. Jesús en la cruz significa que la expiación ha sido hecha. La expiación por nuestros pecados. Estos dos hombres ya están perdidos, ya son pecadores, ya están condenados, están a punto de morir, pero su única esperanza es que Dios envió a este Jesús a la cruz para morir en su lugar, para expiar, para perdonar sus pecados. Ahora, ¿qué sustituto es Jesús, hermanos, muriendo en el lugar del pecador para pagar la deuda impagable que el pecador tiene delante de Dios? Jesús está sufriendo en aquella cruz en el lugar de los pecadores, no porque Él haya hecho algo malo, no porque Él sea un malhechor, no porque Él sea un transgresor de la ley de los hombres, y mucho menos de la ley de Dios. Él está ahí como el sustituto. Él es santo, Él es sin mancha, Él es sin pecado, pero Él está muriendo como un pecador. Y ahí se cumple lo que profetizó Isaías en el capítulo 53,